Hace unos días el anuncio de una empresa que decidió cambiar el nombre de un producto clásico, icónico, una galleta de chocolate generó mucho debate en redes sociales y también nos abre una discusión respecto a qué es lo políticamente correcto, qué era antes, qué es ahora, se cancela lo pasado y finalmente terminamos una política de la cancelación, que es un fenómeno que se está estudiando en profundidad. Vamos a estar conversando de eso justamente con Manfred Svensson, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigador senior del IES. ¿Cómo estás, Manfred? Muy buenos días. Hola Bárbara, buenos días y gracias por la invitación. Entretenido, interesante y a la vez un poco preocupante también lo que se ha generado a partir, eso que es un hito más de muchos otros que podríamos mirar hacia atrás también. Sí, bueno, nos reímos harto, hay que conceder eso, ¿no? Del caso Claro. Negrita, pero al mismo tiempo tiene un lado preocupante. Y tal vez para enmarcarlo dentro del fenómeno general y de su aterrizaje en Chile, uno podría decir lo siguiente, ¿no? Que con este caso aterrizó en Chile lo que uno podría llamar un capitalismo identitario, ¿no? O capitalismo woke, como le llaman en Estados Unidos. Y eso es importante notarlo porque obviamente la mentalidad que esto representa ya había aterrizado en el país de múltiples maneras, en distintos espacios, ¿no? Uno puede decir tal vez que si bien había entrado por distintas vías, fue con la nueva izquierda que surgió el 2011 que esto adquirió una presencia pública que no tenía antes. Pero claro, con esto se suma otra dimensión más de la vida, ¿no? Se suma la empresa o la gran empresa, ¿no? Se suma a esto. Eso le da más fuerza y al mismo tiempo muestra algunos de los aspectos paradójicos de esto, ¿no? Porque si fue con la nueva izquierda que esto cobró tal vuelo, es curioso que termine justamente esa mentalidad ayudando a la legitimación, ¿no? De una empresa, porque esto es la función que eso tiene para la empresa, ¿no? No es otra. Y al mismo tiempo nos muestra algo o nos da eh, una luz respecto de lo raras que pueden ser las reacciones, ¿no? Porque una cosa es la reacción del gran público, que se lo muestro en parte con mucho humor, en parte con irritación, pero también hubo una respuesta de los constituyentes convencionales de la derecha que llegaron al día siguiente a repartir negritas, digamos, muy ostensiblemente mostrando su adhesión al nombre que va a quedar obsoleto. Y también hay algo preocupante ahí, ¿no? Porque uno puede decir que así como hay una corrección política a un lado, hay un tipo de respuesta que es pura incorrección política, digamos. Y a mí me da la sensación de que esa incorrección política es simplemente el hermano gemelo o el reverso de la corrección política, que tiene efectos muy similares, ¿no? Uno puede decir, esto es un caso anecdótico, el de la negrita, pero esas dos mentalidades, corrección política y incorrección política, las dos vuelven imposible la comunicación. Entonces, esto es un tema que hay que tomarse en serio, por supuesto, pero no cualquier respuesta al mismo, no cualquier reacción tiene sentido. Ahora uno podría mirar esto desde dos puntos de vista, o sea, uno pensando en lo actual y en el futuro. Por ejemplo, algo que ahora resulta ofensivo, no seguir haciéndolo hacia adelante o eventualmente, claro, cambiar un nombre para que de aquí en adelante no siga generando ese problema. Y otra cosa es mirar hacia atrás, jugar con los cánones actuales, lo que ocurrió antes, y no solo jugarlo, sino que cancelarlo, eliminarlo, y esto lo estamos viendo que está ocurriendo en universidades, que ahí es donde más preocupa, porque es donde se está formando el pensamiento. En otros países se nota mucho más claramente, sacando estatuas, por ejemplo, tratando de reescribir historia, prohibiendo, cancelando películas. ¿Cómo ve estas dos dimensiones, la de futuro y la que podría ser incluso más preocupante, la de pasado? Claro, sí, sí, efectivamente son distintos los casos, ¿no? Uno puede decir, el juicio sobre el futuro, por supuesto, es un juicio sobre el presente también. Eh, y, y no lo tomaría demasiado a la ligera, porque claro, si uno vuelve a este caso de la negrita, ¿no? Estás diciendo, de aquí en adelante vamos a hablar así, pero al mismo tiempo estás diciéndole a personas que no necesariamente eran racistas, usted era racista, inconscientemente, porque no le causaba problema este nombre. Y eso es un modo de tratar a la gente común y corriente que a mí me parece cuestionable, ¿no? Bueno, Al uno los menos vale la debates pena tomarlo con calma y no ser demasiado apresurados con esos juicios.
Bueno, uno de los debates que se generan en redes sociales, además, por supuesto, de los memes, es que probablemente todos tenemos algún amigo que le dice negro o la negra, y nadie lo hace, por supuesto, con ánimo de discriminar. No son sobrenombres de cariño que se tienen de antes. Claro, quizás si uno los mira con otra perspectiva se puede malinterpretar. ¿Le van a tener que dejar de llamar así después de toda la vida, por ejemplo? Desde luego, si uno hiciera una revisión exhaustiva de todo nuestro vocabulario, podría encontrar todo tipo de cosas que no pasarían los filtros más estrictos, ¿no? Pero como decías tú, esto se vuelve más preocupante aún si uno lo cruza con el presentismo de la cultura actual, ¿no? Y nuestra tendencia a mirar el pasado, ante todo con una disposición de condena, ¿no? De atribuir los problemas del presente sobre todo a una herencia, en la que no queremos ver eh, blancos y negros, grises, que por supuesto hay de todo eso, sino que queremos ver ante todo, digamos, la culpa de un pasado opresor. El pasado, cuando nosotros hablamos de tener una política de la memoria, etcétera, muchas veces lo que estamos hablando es simplemente de tener una disposición de condena respecto del pasado. Y claro, esto se cruza eh, con, con el hecho de que las normas de las que estamos hablando son normas que cambian muy rápido, ¿no? Entonces, no es solo que estamos juzgando respecto de cómo eran las cosas en el siglo XVIII, ¿no? Sino que el usuario de Twitter puede buscar si yo usé tal o cual palabra el 2013. Y estas normas van cambiando muy rápido, así que si me preocupo hoy por estar al día, lo más probable es que todos me voy a fallar. Bueno, Eh, eso pasa y, mucho con el humor. Si nosotros miramos de las cosas que nos reíamos antes, los mismos humoristas, cada día les cuesta hacer más su rutina porque ya no se pueden reír prácticamente de nada. Claro, pero en el pasado era algo que no se veía mal. Tú mencionabas antes las universidades, ¿no? Mm. Y lo delicado que es esto para el caso de la libertad de expresión, pero yo creo que es importante efectivamente notar el conjunto de bienes que están en riesgo aquí. Porque una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es el debido proceso, que también muchas veces es puesto en cuestión, y otra cosa es el humor, ¿no? Que también es una dimensión relevante de la vida. Y efectivamente, ¿no? Si uno ve una rutina de humor de los años 90, bueno, hay unas cuantas cosas muy impresentables, pero tiene una gracia, y es que, bueno, uno se podía reír, ¿no? Y es más dudoso que eso ocurra cuando esta mentalidad se vuelve así de decisiva o así de exclusivamente imperante. Ahora, más allá de lo anecdótico, vamos a mirar en profundidad un tema de fondo. ¿Cuáles son los Sí. riesgos? Usted mencionaba, por un lado, coartar, por supuesto, la libertad de expresión y algo que puede ser todavía más peligroso es la unificación de los mensajes. ¿Vamos a tener que todos pensar igual? Porque si no, vamos a ser lapidados o funados públicamente, porque finalmente es lo que uno está viendo que ya está ocurriendo en la práctica. Bueno, o sea, el modo en que podamos hablar obviamente condiciona el modo en que podemos pensar, ¿no? Y en ese sentido ahí hay una amenaza. Y es interesante poner esto un poco en perspectiva histórica. Muchas veces cuando la gente toma conciencia de este riesgo, piensa eh, que hay que ver esto como una recaída en una condición medieval, ¿no? Entonces describen esto como una nueva Inquisición, una nueva cacería de brujas o con fórmulas de este tipo. Y, y claro, uno entiende por qué lo describen así, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hecho de describirlo así tiene el siguiente riesgo, que nos lleva a imaginar que lo que tenemos por delante es un problema, de nuevo, del pasado, un problema que no se conecta con nuestro modo de vivir, con nuestro modo de pensar. Entonces, claro, no nos permite esa aproximación someter a revisión aquellos aspectos de nuestra vida que hacen esto posible. Es muy interesante que si uno va a mediados del siglo XIX, un pensador, digamos, conservador liberal, por ponerle alguna etiqueta como Tocqueville, ya diagnostica esto. ¿No? Esto no es un fenómeno que surgió en los años 80 ni en los 2000, sino que mediados del siglo XIX, Tocqueville está diciendo, miren, la reconfiguración de la autoridad intelectual en la cultura individualista democrática, lo que va a producir no es simple libertad de opinión, va a producir un dominio de la opinión. Y
último término, un despotismo blando de la opinión dominante. De modo que una parte al menos de lo que estamos viviendo, él ya lo ve y, y ve que tiene estas consecuencias, o que puede tener estas consecuencias, ¿no? Que a él le parece que esto es una tiranía, digamos, peor que cualquier tiranía del pasado, porque en lugar de intentar llegar a tu alma a través de tu cuerpo, digamos, que es lo que hace la tortura, va directo a cazar tu alma, digamos, así lo describe él. Son unas páginas muy agudas de Tocqueville que recomiendo a todo el mundo leer. Ahora, por supuesto, eso es solo una parte de lo que estamos viendo hoy. Uno puede decir Tocqueville vio eso, pero no podía ver el componente identitario, victimista, que también está presente en Bueno, usted ha nuestra hablado de discusión. una cultura victimista, que también es interesante darle una mirada en profundidad, porque, y eso lo podemos conectar con varias de las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, un caso bien bullado, el de Fabiola Campillay, que sufrió una agresión terrible, brutal, con efectos dramáticos también para su vida, y se generó un debate en los últimos días respecto a esa condición de víctima. ¿Le da derecho o justifica declaraciones destempladas posteriores? Algunos dicen, bueno, tiene el derecho, ella desde ese punto de vista puede opinar lo que quiera por lo que sufrió, y otros señalan que en realidad no. Tiene, por supuesto, esa condición de víctima, hay que compensarla de todas maneras, pero una cosa no puede justificar la otra. Carlos Peña escribía también algo así hace unos días. ¿Cómo ve que puede influir esa cultura victimista? ¿No? Tiene un papel muy decisivo respecto de cómo estamos pensando y actuando hoy, sin duda. Y aquí hay distintos niveles, ¿no? Una cosa es la reacción que va a tener la víctima, ¿no? Que es lo que tocaba. Otra cosa es lo que el resto hace con la víctima, el modo en que valida eso, usa a la víctima, le da una plataforma. Eso me parece mucho más preocupante, ¿no? Y, y junto con eso hay que preguntarse respecto del modo en que esto reconfigura muchos aspectos de nuestra cultura, ¿no? Porque no es exagerado, me parece, decir que vivimos en algo que en parte puede ser descrito como una cultura victimista. Y una cultura victimista no es necesariamente una cultura que se hace más cargo de las víctimas. Eh, Mira, uno podría incluso decir que una cultura victimista tiende a volvernos ciegos a, a muchas víctimas, porque donde todos somos víctimas, donde todos tenemos alguna categoría a la luz de la cual victimizarnos, desde luego, las víctimas reales eh, pasan a ser a lo sumo un caso más, ¿no? Uno puede decir, ¿por qué no logra instalarse tras años y años? Eh, el Sename como prioridad del país. Bueno, pues eso ahí tiene un caso de víctimas inequívocas, ¿no? Y, y sin embargo, tomamos conciencia pasajera de esto, pero bueno, tenemos demasiadas olas de víctimas como para que esto adquiera el protagonismo que debe tener para que nos preocupemos de ello, ¿no? Y uno podría nombrar muchos ejemplos de esto, de víctimas reales que se nos vuelven invisibles porque no responden a las categorías bajo las cuales se configura a la víctima en el discurso público, ¿no? Eh, entonces, eso es uno de los efectos deleterios, digamos, de esta cultura. Y la otra, o una de las otras que podríamos nombrar, es la reducida tolerancia, ¿no? Uno puede decir que las culturas victimistas y las culturas de tolerancia están en tensión la una con la otra. Muchas veces se piensa que estamos moviéndonos a una cultura cada vez más tolerante y eso es muy poco probable, me parece, porque una cultura de la tolerancia es una cultura eh, construida en torno a la idea de dignidad. Y la idea de dignidad supone que no importa qué me hayan hecho, tengo una dignidad que no se ve menoscabada y eso, esa mentalidad, también lleva, digamos, a desarrollar una piel suficientemente gruesa como para tolerar ciertas cosas. Eh, una vez que reemplazo eso por una cultura victimista, cada microagresión justamente es suficiente como para tener, digamos, una causa por la cual luchar, ¿no?
Puede ocurrir algo también que puede ser quizá extraño al mencionarlo, pero que sectores que tradicionalmente hayan sido victimizados o dejados de lado, por ejemplo, una vez estando en una situación de poder, terminan con o sin querer haciendo lo mismo que le hicieron a ellos a los demás. Estoy pensando, por ejemplo, en la convención, en una discusión que se dio cuando querían elegir los vicepresidentes, sectores que tradicionalmente habían sido excluidos de todo debate, querían excluir a las otras minorías, una vez que ellos ya sí eran mayoría. Bueno, la declaración más reveladora ahí fue de Daniel Stingo, me parece, ¿no? Que dijo que son las minorías sociales, sexuales y étnicas, no recuerdo si dijo alguna categoría más, las que merecen respeto y no las minorías políticas. Y claro, aquí uno ve un efecto inevitable de la política identitaria, y es que alguien tiene que dar el carné, digamos, ¿no? De pertenecer a aquella minoría que merece validación, que merece respeto. Y uno puede decir, bueno, ¿quién mejor que un convencional para entregar el carné, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias negativas, pero pensando en el trabajo de la convención misma, una consecuencia importante es que son justamente las identidades políticas las que tienen que lograr algún tipo de encuentro en un contexto como este. ¿Mm? Entonces, esto realmente es partir con el pie izquierdo, ¿no? Sí, además ya corremos poco a poco también el riesgo, retomando cosas que mencionamos antes, de la política de la cancelación, de lo políticamente correcto, a la funa. Cada día pareciera que estamos más al límite entre la funa y además la violencia. Es un círculo vicioso finalmente lo que se está generando. Absolutamente, sí. Y ahí la cuestión de cómo romperlo, desde luego, es fundamental, ¿no? A mí me parece que, pensando ahora en la convención, es crucial crear una, eh, una cultura política en la que la comunicación es posible, ¿no? Y de ahí lo que mencionaba al comenzar. La corrección política y la incorrección política ambas vuelven imposible la comunicación. Nosotros estamos en una situación muy crítica en que velar porque la comunicación sea posible es crucial. Esto no pasa solo por cómo canalizamos la política entitaria, ¿no? Tiene muchos aspectos más, pero me parece que es algo en lo cual evidentemente debemos poner el foco. Ahora, dentro de esta discusión de la unificación del mensaje, lo políticamente correcto, la política de la cancelación, ya hablamos del riesgo de la libertad de expresión, por ejemplo, otra de las cosas que hemos visto con alguna inquietud es los vetos, porque si algo se escapa de lo que ya se definió, entre comillas, que es lo políticamente correcto, bueno, se justifica. Se hace también políticamente correcto vetar a personas que no piensen o que tengan una postura distinta a la mayoritaria y que las dejen fuera de participar, por ejemplo, en las comisiones. Claro, tú estás pensando tal vez en la prohibición de participar en las comisiones para quienes tengan actitudes negacionistas no recuerdo el modo exacto en que Sí, esto organizaciones que sean calificadas como negacionistas en la fue Comisión de formulado, Derechos claro. Humanos. Ese es un Claro, ejemplo como sí, 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 concreto. sí, no, por supuesto. Aquí uno de los problemas, por supuesto, eh, en la generalidad de las categorías con que se describe estos fenómenos, ¿no? Porque cualquier tipo de comunicación pasa por excluir ciertas posturas, ¿no? Ciertos discursos que justamente hacen imposible la comunicación misma. De modo que algo así sea normado, o que sin normarlo se dé por sentado, ¿no? Eso no me parece inconcebible, ¿no? Pero sí lo normas. Desde luego tienes que normarlo de un modo muy cuidadoso, ¿no? Porque las categorías que están siendo usadas para describir la posición contraria son extremadamente flexibles, ¿no? Eh, y, Esto puedes iluminarlo, por ejemplo, con esta idea de que tenemos que tolerar todo menos la intolerancia. Eh, bueno, claro, por supuesto que hay algo bien visto cuando se formula ese principio, pero cuando se formuló por primera vez ese principio en La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, era la posguerra, ¿no? Y cuando Karl Popper, en una nota al pie, formula
ese breve principio, bueno, todo el mundo sabe de quién está hablando de movimientos totalitarios que acaban mediante el uso de la fuerza, arrasar con virtualmente el mundo completo. ¿Mm? O sea, decir en ese contexto, tenemos que tolerar todo menos la intolerancia, tiene un sentido perfectamente comprensible. Levantar esa frase hoy, asumiendo que nuestros rivales son los intolerantes, que no deben ser tolerados, desde luego es abusar de una categoría que cierta legitimidad tiene. Entonces, si usamos categorías o frases o criterios como este, bueno, hoy estamos obligados a precisarlos de un modo que, digamos, Karl Popper no estaba obligado a seguir 70 años atrás, ¿no? Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Es muy interesante mirar estas materias que no solo nos afectan a nosotros, sino que a todo el mundo. Se está viendo cómo ir abordando. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Chao. Los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.